entrevista central y para eso nos acompaña el ingeniero Héctor Acosta, pues quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, ingeniero agrónomo. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, a ti, Joanny, a Tony, y me encantó la introducción de ustedes al programa hoy, antes de la parte de deporte, porque yo me sumo a esa consideración de ustedes, de que tengo siempre un amigo y que me ha permitido tratar de estar con ustedes, que es Dios. Amén, amén, es así, ese es un aliado perfecto. Y por supuesto tengo que darle un saludo cariñoso a todos los televidentes y muy especialmente a las productoras y productores nacionales, quienes cada día con su esfuerzo, con su dedicación, producen los alimentos que nos comemos los dominicanos y los turistas y los visitantes. Y la verdad que es una labor digna de reconocimiento. Les deseamos un feliz año 2026 y lo que esperamos es que puedan ellos tener las condiciones para seguir desarrollando esa noble tarea de producir alimentos. Don Héctor, vamos a empezar con algo que yo sé que usted puede arrojarnos luz en medio de a veces de lo que son las estrategias que se utilizan y sobre todo los ministros, tanto salientes como entrantes. Hemos visto que la mayoría de los funcionarios que están saliendo de este gobierno organizan salida de héroes de las instituciones. Ese fue uno de los casos de Limber Cruz ahora. Veíamos cómo bajaban las escalinatas del Ministerio de Agricultura con esa euforia, como que habían cumplido, misión cumplida con el país. Sin embargo, la gente se queja del alto costo de la vida, de la producción de los alimentos. ¿Cómo evaluar esa parte? Mire, la situación de la agropecuaria ha sido difícil en los últimos años, pero el año pasado empeoró aún más, y eso naturalmente va en perjuicio de los productores por una parte, pero por los consumidores, que somos todos. Hay muchos factores que han incidido en esa situación, en ese retrato que le acabo de decir, ese retrato macro que le acabo de decir. Mire, por un lado, continuaron el año pasado las importaciones agropecuarias, que para que ustedes sepan, y el público televidente, ese es quizás el enemigo número uno que ven los productores agropecuarios, porque eso va en contra de sus intereses. Y lo peor del caso es que hay importaciones que se están haciendo, aún en momento de la cosecha del rubro de que se trate, y eso causa unos problemas extraordinarios. A modo macro podemos decir que en esta gestión las importaciones agropecuarias se han duplicado, han pasado de más o menos 3.100 millones de dólares que eran en el pasado, en el 20 por ahí, a más de 6.000 millones en este momento. Pero aparte de eso, la mayoría de los productores pequeños y medianos, que son siempre los que sufren los embates de malas políticas, no tuvieron acceso a los recursos que se asignaron al Banco Agrícola para ser prestados a tasa cero. Esos recursos, la mayoría fueron a grandes empresarios agropecuarios y no agropecuarios que tienen la facilidad de acudir a la banca formal para obtener financiamiento. Por otra parte, los servicios de capacitación y extensión o asistencia técnica a los productores prácticamente han desaparecido en el Ministerio de Agricultura. ¿Debido a qué? Bueno, a que ha habido más de 1.000 cancelaciones de técnicos y profesionales agropecuarios en áreas especializadas de la producción. Eso ha dado al traste con lo que son los sistemas sanitarios para la parte pecuaria, y también ha dado al traste con lo que es los controles control y vigilancia cuarentenaria en puertos, aeropuertos y fronteras, y eso naturalmente ha permitido la introducción al país de muchas plagas y enfermedades que han atacado los cultivos y que han atacado la ganadería en sentido general. Pero aparte de eso, podemos señalar también que, por ejemplo, cuando han ocurrido fenómenos naturales, el gobierno rápidamente acude y las autoridades del sector a hacer anuncios con muchos bombos y platillos de mucha suma de dinero
por ese dinero generalmente no llega a los pequeños productores. Y tenemos ahí el caso del huracán Melissa, que pasó recientemente por el país, pero todavía los productores de arroz de bajo yuna, lo de plátano del sur profundo, que fueron los que más sufrieron en las musáceas, y lo que fue el café en la parte de Rancho Arriba, en San José de Ocoa, y Polo en Barahona, todavía no han recibido las ayudas que se le prometieron. Bueno, por otro lado, el gobierno lamentablemente no es buena paga con los productores. O sea, el año pasado se dejaron de honrar una cantidad de deuda, cientos de millones de pesos que se le deben a los diferentes subsectores productivos. A modo de ejemplo podemos mencionar, a los cebolleros le deben 200 millones de pesos. Oiga bien, en la papa le deben 25 millones de pesos. En ajo le deben 187 millones de pesos. En habichuela le deben 205 millones de pesos. Y en equipo de preparación de tierra en el Valle de San Juan le deben 74 millones, que todavía son de preparaciones de tierra de hace mucho tiempo que se hicieron y no se les paga. Otro aspecto importante para que haya una situación tan difícil en el campo es que la aseguradora agropecuaria dominicana... Antes de pasar de ahí con respecto a lo que son las deudas, ¿tiene la deuda actualizada del ajo de Constanza? Porque según la cifra que ellos tienen es mucho mayor y tienen 3 cosechas que no se la pagan. Yo le estoy hablando de la deuda más vieja, de más antigüedad, okay. Porque naturalmente una cosecha corriente pues no se le puede contabilizar, pero son 187 millones que se le deben de cosechas pasadas. A eso hay que agregarle que la aseguradora agropecuaria dominicana, Agrodosa, que es la aseguradora a la que tienen acceso, vamos a decir, los pequeños y medianos productores, porque es un sistema donde el Estado cubre el 50% del costo de la póliza, como una ayuda al productor. Bueno, pues el Estado tiene un atraso de las asignaciones de fondo a Agrodosa de cerca de 1.000 millones de pesos. Eso impidió más bien el año pasado que Agrodosa pudiera cumplir los compromisos de resarcir deudas por pérdidas con productores agropecuarios, que también naturalmente lo lleva a una situación de desesperación, porque hay algo que se debe entender. Mire, una cosa es cuando la situación económica es difícil para los grandes productores, y otra cosa es cuando es para los pequeños y los medianos. Los grandes productores tienen capacidad financiera para soportar cualquier embate momentáneo, pero los pequeños y medianos productores, desde que hay un embate de pérdida por una tormenta, por una plaga, por la razón que sea, se van a la quiebra o lo llevan a una situación de desesperación, porque normalmente los pequeños productores y los medianos trabajan con financiamiento en cada cosecha, y si no pueden cumplir con eso, no le pueden prestar de nuevo para continuar el ciclo de producción. Bueno, ese panorama, y es lamentable que uno tenga que hablar de cosas negativas del sector, un sector tan importante, pero para que ustedes vean, eso se ha reflejado también en términos macroeconómicos, en lo que es una tendencia a la disminución de la producción total del año pasado, que está reflejada en el último informe sobre la economía dominicana del Banco Central, y también está reflejada en lo que es la disminución que va a haber con respecto al año pasado del Producto Bruto Interno Agropecuario, el PIBA, por no mencionar el Producto Bruto Interno del país, que también, como ustedes saben, el Banco Central lo estimó en 5 puntos el crecimiento para el año. Han cambiado algunas 5 veces la proyección. Finalmente proyectaron la última 2.5 y realmente no se va a alcanzar un crecimiento de 2.5. De manera que con todos los financiamientos que hemos tenido, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los productores tuvimos un año moderado de los insumos de producción, tanto de los costos, de los precios, tanto de fertilizantes, de soya como de maíz, pero lo más impactante es lo siguiente, que en el presupuesto nacional se contempló el precio del petróleo a $85 el barril, y afortunadamente para el país
no se va a llegar, no se llegó en ningún momento ni siquiera a $70 el barril. Pero a pesar de todo eso, la economía es en picada libre que va. Pero fíjese, esa situación también, además del aspecto macroeconómico, yo voy a mencionar algunos de los rubros principales de producción, para que ustedes tengan una idea de cómo es que está la cosa. ¿De lo que está en riesgo? Sí, de la situación. O sea, ¿O de los que no tienen estabilidad de producción? Todos los subsectores son importantes, todos. Desde el más grande hasta el más pequeño de la producción agropecuaria, porque todos se necesitan para la alimentación. Son vitales. Porque usted, por ejemplo, puede necesitar carne, usted puede necesitar plata, usted huevo, pero alguien puede necesitar miel. Entonces, claro, el productor de miel es sumamente importante. Porque, ¿entiende? En ese sentido. Pero voy a mencionar lo macro. Vamos a decir lo que componen casi la bandera dominicana: arroz, la canasta básica. Etcétera. Bueno, el arroz. Fíjense lo que pasó con el arroz, que lamentablemente es una cosa que hay que decirla porque es lamentable. O sea, estamos perdiendo como la institucionalidad. Una institución, el Ministerio de Agricultura, que su ministro informa de sobreproducción, ponen al presidente a decirlo en diferentes ocasiones y no es así. Mire, el año pasado se importaron 4.7 millones de quintales de arroz. Oiga bien, 4.7 millones de quintales, es decir, 4.700.000 quintales de arroz. En el momento, la mayor parte de esa importación ocurrió en el momento pico de la cosecha de invierno, segunda etapa. Eso provocó una situación de desesperación en los productores de arroz, porque que fue denunciado en varias ocasiones por FENARROZ, por la Federación Dominicana de Productores de Arroz. Mire, ingeniero, pero antes de que usted siga con el comentario, ¿qué origina esto? Porque a mí me gustaría como dejarle al público de Notoriedad TV, ¿qué origina realmente que esa baja producción? Bueno, al contrario, el ministerio y el gobierno anuncian que tenían abundancia de producción, anunciaban 15 millones de quintales de producción. ¿Y por qué tan caro? Pero que no es cierto, porque entonces, ¿cómo usted trae 4.7 millones de quintales de arroz? Cuando el consumo de aquí mensual es del orden de 1.2 millones de quintales, es decir, que con 13.5 a 14 millones de quintales de arroz, usted satisface la demanda nacional y trajo 4.7 millones, entonces usted, ¿dónde está la producción de 15 millones que habla el gobierno? Pero oiga, esa situación, porque hay que vivir en el campo, hay que estar en contacto con los productores para ver lo que eso significa. Mire, eso produjo una situación que era lo más parecido a una tragedia dantesca, como bien describió el afamado poeta italiano Dante Alighieri en la Divina Comedia, su obra maestra. Mire, usted tenía factoría de arroz, la mayoría de las factorías no podían entregar los sacos a los productores. Las factorías son las que entregan los sacos, porque después ellos se los devuelven llenos en la venta. Entonces, no le podían entregar porque sus almacenes estaban llenos, porque las importaciones inundaron los canales de comercialización, porque eso no lo traen los productores solamente. La mayoría son comerciantes y los supermercados, etcétera, etcétera. Entonces, no podían, las ventas se le disminuyeron a la factoría. ¿Y no hay un control para eso? Bueno, se supone que las autoridades están para eso. Lo primero es que no podían traer arroz, porque había suficiente arroz de producción nacional. Bueno, oiga bien, productores de arroz, miles que tuvieron que devolverse con los camiones cargados de la factoría porque no se los recibían. Pasaban 2 y 3 días ahí esperando a ver si se lo pueden recibir. No se los recibían. Usted sabe que el arroz lleva un proceso, que hay que, después que usted lo corta, a los 3 días tiene que secarlo, si no empieza a repollarse. Bueno, si la factoría, si el almacén está lleno de la factoría, no puede recibir el arroz, porque están procesando el que tienen. Oiga, otra situación. Los productores tenían que soportar patanas cargadas de arroz importado pasando frente a su finca, en una situación como esa. Usted sabe lo que eso significa. Pero lo más triste es que hubo muchos productores que perdieron su cosecha totalmente, porque el arroz, lamentablemente, cuando se madura, usted tiene que cortarlo y procesarlo. Procesarlo significa secarlo, almacenarlo por un tiempo y luego molerlo, como se llama. Esos productores, los pequeños, muchos quebraron y otros quedaron en situaciones, bueno, sumamente limitadas. Y lo peor de todo, oiga bien, que las importaciones de arroz continúan. Por lo que no es difícil proyectar que la crisis se va a agravar
en la cosecha de primavera. El grueso de la cosecha de primavera está en el mes de abril, mayo, junio. Y la proyección que hay, la estimación que hay es que cuando se inicie el grueso de la cosecha de este año, vamos a tener 7 millones de quintales de inventario con las importaciones. Eso implica que vamos a tener 2.2 más millones de lo necesario, porque lo necesario siempre es en el orden de 4 meses del consumo nacional como reserva, pero vamos a tener 2.2 Yo me millones como más. mi chin de arroz todos los días. Yo lo único que puedo decirle, inclusive yo quisiera aprovechar su tiempo hoy, porque hay algo que nos inquieta a nosotros, y es la fusión del Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura. Usted sabe que esa parte, usted como ingeniero agrónomo y como parte de un equipo de dirección de un partido, a nosotros nos gustaría saber la posición del partido frente a lo que ha sido esa fusión. Sí. Usted lo iba a tocar, usted parece que me leyó el pensamiento, pero usted me permite terminar con 2 rubros más de lo más importante. Es por el tiempo, ¿eh? Ah, por el tiempo. Bueno, realmente eso es algo que fue algo desconcertante, que mediante 2 decretos, ¿verdad?, el presidente de la República autorice o vamos a decir, instruye la fusión del Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura. Pero eso es un desconocimiento total de lo que es el Instituto Agrario Dominicano, del volumen de operaciones que tiene y de las implicaciones, porque el Instituto Agrario Dominicano tiene una labor extraordinaria en términos económicos, políticos y social en el país. Fíjese, hay en el orden de 600 asentamientos agrarios. Cada campesino lo que recibe en el orden de 50 tareas. De manera que tenemos una cantidad de alrededor de 660 asentados del Instituto Agrario Dominicano. Cada productor de eso tiene una media de 5 personas. Por lo que estamos hablando que más de 3 millones de personas se benefician del Instituto Agrario Dominicano y sus operaciones. Pero yo le pregunto a usted una cosa. El Ministerio de Agricultura tiene problemas con sus propias operaciones, porque ya yo le acabo de decir que prácticamente no hay servicio de extensión, que es un desastre. Eso implicó que la sanidad se vaya al suelo de la parte pecuaria, los rechazos de productos que se exportan aquí a Estados Unidos, porque si no hay sistema de vigilancia y control cuarentenario, eso se cae. Entonces, ¿cómo un ministerio que no puede manejar sus propias cosas le van a asignar el Instituto Agrario Dominicano? Oiga bien, al ministerio no hace mucho que le asignaron el proyecto de la Cruz de Manzanillo para desarrollar un proyecto que se llamó RD, como ustedes saben. Un desastre total. Eso se convirtió en una repartición de tierra. Ya se repartieron toda la tierra que habían en la Cruz de Manzanillo. Entonces, ¿cómo le van a asignar eso? Nosotros desde Fuerza del Pueblo. ¿Y las 15.000 tareas entonces de maíz? ¿Qué pasó? ¿Y cuál 15.000 tareas? Pregúntele al ingeniero Faña, que fue el que designaron al frente y tuvo que renunciar al poco tiempo. Y dijo en programa, que yo lo vi, que hasta él tuvo que poner dinero en un momento determinado. O sea, que no se sembró el maíz. No se sembró nada. Es que todos los programas que se orientaron, y voy a entrar a esa parte del precio de los alimentos, como fue RD Siembra, como fue la nefasta ley de tasa cero, de que para abaratar los precios de los alimentos, lo que decían fue que subieron y se beneficiaron unos no importadores, como fue de que los acuerdos Guyana, República Dominicana, usted ha oído hablar más de eso, como fue el programa de que a comer del campo a los colmados. ¿Usted vio algún resultado de eso? Un desastre total. Todo lo contrario, los precios se han mantenido altos, se han incrementado un 60% en la mayoría de los rubros y hasta más de 100% en otros. Por lo tanto, la población dominicana vive una situación de desesperación con respecto, desesperación, angustia e impotencia, diría yo, con respecto a lo que es el precio del alimento, porque ha visto ir permanentemente disminuir su poder adquisitivo. Claro. Eso ha provocado, mire, según el Banco Central, en esta gestión de gobierno, el costo de la canasta básica familiar para los más pobres, que es el primer quintil del Banco Central, son 5 quintiles,
el quinto es el más poderoso económicamente. El de los popis. Pero los pobres es el cuál quintil uno. quinto? Para ese quintil se ha incrementado un 36%, pasando de 21.000 pesos la canasta básica familiar a 29.000 pesos en promedio. Es decir, que ahora mismo el salario mínimo promedio, que es como 15.000 pesos, apenas alcanza para cubrir un 52% de la demanda básica de los más pobres. ¿Usted se imagina? Mire, en diciembre del año pasado, bueno, iba a entrar en el huevo y el pollo. Usted sabe que nosotros tenemos capacidad para producir lo que necesitamos y para exportar y hasta más. Pero el gobierno no ha planificado. Eso ha provocado en muchísimas ocasiones que haya un excedente de pollo o de huevo o un faltante, importaciones de pollo de Brasil, cierre del comercio con Haití. Eso ha provocado un desbarajuste que ha significado pérdida enorme para ese sector y precios altos para los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que le ha faltado? La planificación. ¿Usted no cree que en un país que tiene la capacidad que nosotros es posible que los comercializadores en este diciembre pasado denunciaran un desabastecimiento de pollo y que el pollo llegara a 120 pesos la libra en los colmados? Sí, eso no se justifica. Había poco pollo. Por falta de planificación, porque lo único que hay que hacer ahí, oiga bien, es incrementar las incubaciones, porque en el mes de diciembre Claro, se sabe Pero que usted no que está, la demanda es mayor. ingeniero, usted no está organizado en el gremio de la AMPA. Sí, claro. ¿Y por qué ustedes no luchan por esa situación? Porque yo veo a Tito Hernández, inclusive ahí tuvieron una marcha y unas movilizaciones frente al Ministerio de Agricultura. No sé si usted estuvo ahí o qué. Mire, ese es un tema que si usted quiere hacer un programa. Sí, pero démele una No, pincelada. muy brevemente, porque yo quiero que no se me quede la parte de los productores. Vamos a de los rubros vamos que a la faltan. parte de los productores. No, pero muy brevemente le voy a responder. Mire, el AMPA, esa AMPA no es legal. No es legal. El AMPA institucional la tenemos nosotros. ¿Cuál sería Esa es cuál- una AMPA que fueron y rompieron los candados del local con guardia y la tomaron. ¿La real cuál es? Es una AMPA, bueno, la que dirigía el ingeniero Severino, o que dirige, es el AMPA institucional. Pero son cosas que tendrán que resolverse sobre la marcha. Mire, para continuar con los sectores, el pollo es igual, el pollo le traen pollo de Brasil, un desastre. Muchos productores de pollo y huevo han quebrado también. La leche, mire, está en su peor momento. Para que tenga una idea, por alto costo de producción, por falta de atención, de asistencia, por falta de implementación de iniciativas, de políticas, programas y proyectos por parte del CONALECHE, que es el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera. ¿Y eso se refleja en qué? Bueno, la cantidad de productores de leche se ha reducido en un 20%. La estimación que hay es que de 60.000 productores, ahora lo que quedan son como 48.000, porque muchas de sus fincas fueron o vendidas o dedicadas a otros usos, porque en realidad la ganadería lechera está en muy mal momento. Y por supuesto las importaciones de leche en polvo en exceso también que ha habido. Mire, en el caso de la habichuela de San Juan, de unos 600.000 quintales que producíamos anualmente, ¿usted sabe cuánto fue la producción del año pasado? Unos 60.000 quintales. Varios factores. Primero, un programa de preparación de tierra gratuito que se hace tradicionalmente en eso es de años, no está funcionando. Le deben a los dueños de equipo, como lo mencioné anteriormente, y han utilizado habichuela normal como semilla, una calidad muy mala de esa semilla. Bueno, la deuda que le tienen, 205 millones. En el caso de, ¿qué renglón nos falta importante para mencionar? Bueno, el banano, por ejemplo. El banano es uno de los principales rubros de exportación de nosotros. Y usted sabe que el banano ha tenido una caída estrepitosa, porque desde el año 2021, se notificó la presencia del ácaro bronceado del banano en Montecristi y en Valverde Mao. No le pusieron atención, que ha traído como consecuencia, bueno, que la producción se cayó. Las exportaciones se cayeron en un 42%, la generación de divisas en un 35%, a los bananos
que es la Asociación Nacional de Productores de Banano, aglutinaba 1.850 productores, apenas tiene 1.300 debido a esa situación. Mire, en el caso del ajo, por ejemplo, siempre la producción del ajo nuestra andaba en el orden de 200.000 quintales de ajo. El consumo total es como 275.000 quintales, el resto se importaba. Bueno, la producción del año pasado del ajo fue de 45.000 quintales de ajo solamente. O sea que wow. Las cifras que se mencionan de incremento de la producción eso es... Pero cuando claro, yo le decía, oiga, porque a mí lo que me gusta es como dicen, ir al grano. Ya todo eso lo sabemos y ya usted lo ha planteado. Ahora, ¿qué hacer? Porque por eso le hablaba del gremio del AMPA. Sí. El AMPA está para respaldar tanto al productor como al consumidor. ¿O me equivoco? Mire, en teoría debería ser así, pero en la práctica, en toda la historia... Y más si están divididos, ¿hacia dónde iríamos? En toda la historia no ha sido estamos así. Feos nosotros. En toda la historia complicada. No ha sido así. El AMPA fundamentalmente se ha preocupado, que tiene que hacerlo, es su labor principal como gremio, preocuparse por las condiciones de sus afiliados, las condiciones salariales, ¿entiendes? Los seguros de salud, esas cosas. Y también se supone que hagan recomendaciones a las autoridades sobre aspectos técnicos. Pero a cada momento la AMPA, por ejemplo, el ingeniero Danilo Severino, a cada momento está en la televisión denunciando todos los problemas que nos afectan. Mire, no podemos dejar de mencionar el cerdo, con la fiebre porcina africana, la peste porcina africana, la PPA. Antes de que llegara la PPA, que lo negó este gobierno y dejó que se invadiera el país de eso, y sigue haciendo daño. El gobierno ha informado varias veces que ya la erradicó. No es verdad, todavía está latente en el país. Y los americanos lo saben, tanto así que se fueron, un programa que ellos tenían apoyando el país, lo abandonaron. Qué Mire, complicado. Nosotros teníamos en el orden un plantel de cerda madre, de 110.000 cerdas madre, que producían alrededor de 140.000 cerdos mensuales, de 100 a 110 kilos de peso cada uno. Con eso se cubría el 80% de la demanda nacional, tanto para consumo directo como para las embutidoras. Después de la PPA, por su mal manejo, un mal manejo completo, y eso lo podemos discutir con quien sea un día aquí. Mire, por su mal manejo, el plantel de cerda madre ahora mismo es de 35.000 cerdas madres. La producción de cerdo es del orden de 35 a 40.000 cerdos mensuales. Entonces, ¿quiénes se han beneficiado de todo eso? Los importadores. El consumidor no es, porque la carne de cerdo ha incrementado. Los importadores, las importaciones de carne de cerdo se han aumentado en más de 200%. Han pasado de 30.000 toneladas más o menos que se traía para complementar a más de 100.000 toneladas. Y eso también ha significado una fuga de divisas del orden de 270 a 300 millones de dólares al año para el país. Wow. Y los consumidores ni se digan. Increíble. Mire, ya el tiempo nos ha traicionado. Una chiquitica. A ver. Mire, la situación, por ejemplo, que se reflejó en la Navidad pasada es una situación verdaderamente triste. Porque tuvimos, mire, arroz a 45 en promedio. Más caro, más bajito, en promedio 45. ¿Cierto? Sí, sí. Tuvimos... como que lo encuentro barato. Habichuela 90, oiga bien, guandules a 120, pollo a 120 en lo colmado, huevo a 12, eso está más o menos, el cerdo a 145 pesos la libra, el ajo a 200 pesos la libra, la cebolla a 60 pesos, el plátano entre 45 y 50 pesos la unidad, y el cerdo asado a 700 pesos la libra. De manera que los dominicanos tuvimos el año pasado la Navidad más costosa, más cara, la cena de Navidad más cara de toda la historia. Y lo peor es, muchas madres que tuvieron que ver la triste realidad
de acostar a sus hijos con el estómago vacío, porque los pobres, realmente es así, están haciendo pero una si comida el al día. presidente le Muy dio un bono difícil. si le dio un bono de 1.500 pesos y la libra de cerdo estaba a 700, pero por lo menos No se le dio comió para cerdo. 2 libras de cerdo. No se comió cerdo. Pero entre 5, ¿a cómo toca? Bueno, Un mensajito final. a poquito. Vamos con el mensaje final, ingeniero. Sí, bueno, lo que yo quisiera es decirle a los productores y a los consumidores, que somos todos, que tengan resiliencia, que como dicen en el campo, principalmente, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y también usa una frase muy popular que dice, también no hay fecha que no se cumpla, que tenemos la esperanza de que podamos devolver este cambio de reversa que hemos tenido en la actual gestión de gobierno y que asuma los destinos del país una persona, un profesional, un estadista, con la condición del presidente Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, que sus gobiernos se han caracterizado siempre por un desarrollo sostenible de la institucionalidad, de la macroeconomía, y ha sido un preocupado por todos los aspectos de la vida nacional, muy especialmente por la alimentación del pueblo. Tanto así que su eslogan de campaña siempre ha sido algo que no lo puede olvidar nadie, y que ya ha afirmado en 3 intervenciones públicas que ha hecho recientemente, que en un gobierno suyo declarará la agropecuaria y la producción de alimentos de prioridad nacional. Y como ustedes saben, su eslogan es, será y seguirá siendo, comer es primero. Bueno, ahí está su mensaje final, ingeniero Héctor Acosta. Pues agradecerle por acompañarnos. Siempre que lo veo a usted con ese compendio de informaciones y estadística, pues realmente me gusta quedarme en pausa, porque sé que lo que está allí son números muy reales. Agradecerle, y como siempre, aquí a sus órdenes. Muy reales y lamentablemente para los productores y los consumidores. Así es. Únanse. Muchas gracias. Únanse, Claro, únanse, claro nada que más. sí. Vamos, Muchas gracias a ustedes. gracias a usted. Vamos a una breve pausa y retornamos.